excelente noche, te doy la bienvenida a este curso gratuito que vamos a tener el día de hoy, que es el de inteligencia emocional. Fíjense, te platico, es un tema que ya venía pensando desde hace tiempo, ya lo había alguna vez dado habíamos hecho un live sobre él, ya también hace muchos tiempos había dado alguno de gestión de emociones, porque me parece que es un tema fundamental y del que yo creo que siempre podemos, y algo que siempre podemos seguir trabajando, ¿no? Y que creo que es muy importante en estos tiempos. Afortunadamente, creo que cada vez se visibiliza mucho más la importancia de trabajar con nuestras emociones, ¿no? De este trabajo personal que es importante para todos nosotros. Y pues bueno, la intención, el objetivo del día de hoy justamente es abordar esto, desarrollar, primero entender obviamente y pues obtener algunas estrategias, herramientas que nos ayuden a trabajar en nuestra inteligencia emocional. Como siempre les platico, pues realmente no hay un ABC para que trabajemos para un trabajo personal, pero creo que sí existen muchas herramientas de valor que nos pueden ir ayudando, ¿no? A veces nada más hay que aprender cuál, cómo a ir filtrando, cuál sí me funciona, cuál no, pero creo que la idea sí es obtener herramientas y obviamente buscar cómo ponerlas en práctica. No hay un manual a seguir como tal, pero creo que sí hay demasiadas herramientas e información y pues bueno, justamente la idea del día de hoy es brindarte algunas de las que yo poseo, entendiendo que afortunadamente hoy hay infinidad de herramientas y pues que nos podamos llevar algo el día de hoy. Creo que la mayoría ya me ubican. Buenas noches, por ahí se van saludando. Excelente noche. Ángeles, Michelle, Xochitl, Buenas noches. Michelle. Buenas noches, Ángeles. Ahí los voy viendo, sus mensajes. Andrés, Patti, Rosario. Bueno, no, ahorita no voy a alcanzar a todos. Sergio, no voy a alcanzar a todos, pero aquí los voy viendo que se van integrando y voy viendo sus mensajes. Pues bueno, vamos a comenzar entonces con el curso del día de hoy. Denme un segundito. Ya estamos. Creo que en su mayoría o la mayoría ya me conocen, ya me ubican, ya han tomado algún tipo de curso conmigo. Me presento igualmente. Mi nombre es Mario Talonia. Como saben, tengo 12 años, si no es que ya hasta 13 años, enfocándome en todo este tipo de temas, inteligencia emocional, lenguaje no verbal, conformación de equipos de alto rendimiento, liderazgo, entre muchos otros, todo mucho más enfocado hacia el coaching. Y pues bueno, aparte de esto, pues saben que también en los años recientes he estado metiendo otras herramientas que también he ido adquiriendo, ya con una idea mucho más hacia la parte holística, pero que igual les doy ese enfoque, ¿no? De autoconocimiento, como saben que a veces es de tarot, lectura de mano, pero pues al final con la misma, o más, o con la misma finalidad. Te comparto mis redes sociales, ahí estaré compartiendo información, también pronto, yo creo que ya entre mañana y pasado mañana termino mi página para estárselas mandando y estaré haciendo un blog con información, con temas parecidos como el día de hoy. Y ahí también compartiendo los próximos cursos con el que vamos a trabajar. ¿Y cómo se relaciona nuestra vida, no? La implicación que tiene justamente esto. ¿Cuál es la implicación de trabajar la inteligencia emocional? ¿Cómo impacta? Aprender estrategias para gestionar nuestras emociones y mejorar nuestras relaciones. Desde ahorita te platico, para mí son estrategias que son efectivas, que son poderosas y que no son nada del otro mundo, son cosas sencillas. Y bueno, punto número tres, aplicar herramientas prácticas para fortalecer justamente nuestra inteligencia emocional. Ahora, ojo, algo que sí me gusta mencionar y que me parece que es responsable y para ser muy honesto, esto es obtener herramientas, es ampliar el dar un curso de 1 hora y media, de 2 horas el tiempo jamás va a sustituir el o la invitación que generalmente yo hago, el que busquemos la que te funcione a través, digo, dentro de la psicológica hay muchas corrientes, pero si no, la que a ti te funcione, cualquier tipo de terapia o cualquier forma que encuentres para tener un trabajo constante. Entonces, para mí este tipo de cursos no es sustituir eso, al contrario, es complementar o que pueda ser una herramienta o algo que te acerque justamente a esto. ¿Por qué? No porque estés mal, no porque lo necesites, yo creo que es más, o muchas veces lo que les menciono es más porque lo merecemos, porque el trabajar en nuestras emociones, trabajar en nuestra persona, no
hablar desde esa parada, ¿no? Porque a veces vamos a recordar cuando se hablaba de esto anteriormente, ¿no? Ir a algún tipo de terapia era, pues, si no estás mal, no estás loco, pues, qué problema tienes, no sé si alguna vez te dijeron alguna de este tipo de frases, o pues, si tienes comida, tienes escuela, tienes no sé qué, no entiendo cuál es el problema, o esas cosas no funcionan. No sé si alguna vez escuchaste algo de esto. Afortunadamente te digo, cada vez ha ido cambiando, aunque todavía sigo escuchando frases así, cada vez menos afortunadamente. Y si nos vamos generaciones más arriba, por ejemplo, de la mía, creo que era mucho más común este tipo de frases, ¿no? O este pensamiento. Y no juzgar, son cuestiones de la época, del contexto. Pero creo que hoy sí podríamos romper con eso y entender que el trabajo personal y el pedir apoyo es fundamental. Para mí, el que vaya a terapia no es que me sienta que me van a curar o a sanar precisamente, ¿no? Como que estoy mal y súper, con esto ya no va a haber ningún problema en mi vida. Al contrario, creo que como seres humanos, no, tampoco me quita mi capacidad, que no sea capaz, que no funcione lo que yo hago, pero creo que el estarnos trabajando constantemente es como la parte, yo lo pondría en un ejemplo de te bañas, ¿no? ¿Por qué te bañas? Porque hay cosas que nos vamos ensuciando que es parte de la vida, ¿no? El smog, la tierra y demás. Y no porque ya te bañaste, porque a lo mejor un día vas a decir, ah, bueno, ya no me vuelvo a bañar en la vida. ¿Qué es lo que requerimos? Estarnos bañando constantemente, ¿no? Digo, ahí dicen quienes sí que es diario o que no debe de ser diario, eso ya es otro tema, pero es algo que se requiere hacer periódicamente, ¿estamos de acuerdo? Por salud, por higiene, porque nos vamos ensuciando, etcétera. Y yo creo que el trabajo personal y el que alguien nos apoye, considero que es parte de lo mismo. Creo que es parte de lo mismo, es una forma, y yo siempre te invito, ¿no? Que no, que en qué forma vas a trabajar en ti, no lo sé. Esto encuentra lo que a ti te funciona. Eso también estoy muy consciente. A cada uno nos funcionan distintas cosas. Yo no te comparto lo que me funciona a mí porque solamente sé que esa es la herramienta para mí. No sé para ti cuál sea, es explorar. Y voy a ir leyendo y bueno, ya para continuar, dice, todos necesitamos integrar nuestras emociones porque precisamente todos los días vivimos y más aquellas que son más profundas. Exactamente, y somos seres, ahorita que hablas de integrar las emociones, somos seres complejos y que mientras tenemos mayor entendimiento de nosotros mismos, créeme que se nos abren muchas puertas en diferentes contextos en nuestra vida. Muy bien. Y ahora sí, para comenzar, me gustaría que tú me compartas tu definición. Cuando tú escuchaste, ¿por qué te llamó conectarte aquí? Para ti, con tus propias palabras, no se vale ahorita acudir a San Google, con tus palabras, con lo que ahorita tengas en tu mente, ¿cómo definirías la inteligencia emocional? Y me gustaría que me lo compartas eh, en los comentarios, en el chat, o si alguien quiere activar su micrófono, con toda confianza. Nada más les recuerdo, a mí me encanta que en los cursos que estemos participando, que me estén preguntando, si tienes algo que compartir, bienvenido, esa es la idea. El que no esté hablando aquí yo solo, sino que lo podamos hacer un poco más interactivo. Estaremos haciendo algunos ejercicios y esa es parte de, ¿no? Creo que cuando compartes, no solamente es una forma de hacer conciencia, sino estoy seguro que también estás aportando algo o no a algo, nos estás aportando mucho a todos los que estamos aquí presentes. Adelante, Marilu, veo que tienes la mano alzada, adelante, puedes activar tu micrófono. Sí, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien, Marilu. Bueno, para mí la inteligencia emocional es saber tomar una decisión, pues, inteligentemente, porque nosotros de repente nos dejamos llevar por nuestras emociones y no pensamos, simplemente actuamos. Gracias, buenas noches a todos. Muchas, muchas gracias, Marilu. Sí, fíjate, esto que compartes ahorita, que cierto es, ¿no? El de repente, cómo reaccionamos, que nos volvemos personas reactivas ante los eventos. Y digo, ahorita voy a empezar a leer lo que me comparten aquí, pero dime cuántas veces después te das cuenta que a lo mejor el ser reactivo, el dejarte llevar por lo que en el momento sentías y querías hacer, a veces no crea valor, ¿no? No puedo decir que el ser reactivo siempre va a ser negativo, pero en cuántas ocasiones sí es donde, híjole, hacer un pequeño alto, cómo hubiera cambiado las cosas. Denme un segundo, alguien al grupo antes de tiempo y me está pidiendo el enlace, pero aquí sigo y voy a empezar a leer lo que me van compartiendo. Ahí entraron un par de personas en el grupo. Recordarles que en general estos enlaces
los mando en el grupo de cursos gratuitos. Tengo diferentes grupos de diferentes cursos que voy dando, pero generalmente luego en los diversos grupos los puedo invitar a cursos y demás, gratuitos justamente, pero donde siempre estaré compartiendo los enlaces, va a ser a través de ese espacio. Muy bien, voy a empezar a leer lo que aquí me van compartiendo. También si alguien de repente quiere activar su micrófono, me avisan. Recuerden que el espacio está abierto. Leo aquí, para mí es capacidad de gestionar las circunstancias de la vida positivamente. Ok, gracias. Rosario, te ayuda a manejar tus emociones y de las de los demás. Gracias, Rosario. Por- Porque hay veces que no entiendo mis emociones. Ok, fíjate, y eso es parte de la inteligencia, ¿no? Como dices, a lo mejor a veces no comprendemos y parte de la inteligencia es tener esa comprensión o esa autoconciencia, ¿no? Es poder controlar tus emociones y sentimientos, saber tomar decisiones, dicen desde un punto de equilibrio. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar nuestras actividades. Ok, ahorita sigo leyendo las que están abajo. Adelante, Angie. Veo una mano alzada. Adelante. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, para mí la inteligencia emocional es ese punto de equilibrio que nos distingue de, pues se va a oír mal, pero de los animalitos, ¿no? De no actuar desde las vísceras, ¿no? Es lo más fácil es me enojo, agredo, me entristezco, lloro y me aparto, ¿no? Para mí la inteligencia emocional es poder tener la capacidad de gestionar cada una de nuestras emociones desde un punto de vista proactivo, no reactivo, ¿no? Eso para mí en lo personal es la inteligencia emocional. Perfecto. Muchas gracias, Angie. Sí, justamente algo de todo, o más bien, gran parte de lo que comentaste ahorita es justamente sobre lo que estaremos trabajando. Muchísimas gracias por compartir. Y sigo leyendo aquí. Voy leyendo sus definiciones y ahorita les comparto. Control de tus emociones, discernir las situaciones y elegir cómo enfrentar o afrontar de la mejor manera para no generar un conflicto interno o con el entorno. Por ahí expresarnos de manera asertiva, regular nuestras emociones en situaciones complicadas. Buenas noches, quien me parece, eres Vir, excelente noche. Dice, hola, es tener la capacidad de gestionar nuestras emociones adecuadamente. Mitchell, yo me acerqué al tema para aprender más herramientas para saber manejar mis emociones sanamente. Y la definición para mí es saber esa capacidad de saber entender y accionar sanamente. Muchas gracias por compartir. Bienvenido, bienvenida. José. Como la autorregulación, dice aquí, nos dice Beatriz, para tener un equilibrio entre lo físico, emocional y espiritual, es decir, la paz. Y lo sigo leyendo. Y me gusta leer todo porque creo que es un primer ejercicio. Ahorita te comparto parte de la definición, pero es una forma de empezar. Ok, ¿cómo definiría esto, no? Nos dice Ruizera, la inteligencia emocional es una técnica que nos ayuda a entender o comprender cada una de las emociones o máscaras del ego que tenemos los seres humanos para integrarlas, sentirlas y reconocerlas, para tener ecuanimidad en ciertas circunstancias con personas o situaciones. Muchas gracias. Y pueden seguir poniendo ahí, voy a seguir avanzando, pero entonces vamos justamente a eso. ¿Qué es? Primero, me gustaría hablar de algo de lo que es inteligencia, ¿no? A mí me gusta mencionar esto de todos somos inteligentes. Ahora, porque creo que muchas veces desde la escuela o la educación, ¿no? Era algo que normalmente nos ponían a competir y que se ponía a ver quién es más inteligente que quién. No sé si alguna vez te pasó, ¿no? Y hasta a lo mejor los típicos que estaban compitiendo en la escuela de yo saqué 10, yo 9, yo no sé qué, y como ahora sí que midiendo la inteligencia según como se hace en la escuela, que es más desde una parte lógica matemática, y también creyendo que el sacar mejores calificaciones nos daba o nos hacía mejores que los demás, ¿no? Creo que era una parte o esa chip que luego se nos pone mucho de competir, ¿no? O de que de repente si no comprendo algo hasta me siento mal porque digo, no soy inteligente. Y lo que siempre se menciona aquí, ¿no? Es todos somos inteligentes, en la realidad. Lo que sí es cierto es, hay diferentes tipos de inteligencia. Existen muchos tipos de inteligencia. En escuela normalmente solo se mide una, ¿no? Que va más hacia la parte lógica matemática. Hay quienes a lo mejor su inteligencia o desde donde dominan
es desde la parte espacial. Habrá quienes sean muy buenos en la música, quienes sean muy buenos en los deportes, y existe. Entonces, no hay ninguna que sea mejor que otra. Creo que simplemente es entender y a veces tendremos algunas fortalezas, pero también hay muchas cuestiones que se pueden desarrollar. No es como que, yo nací con esto y entonces todas las demás no son para mí, ¿no? Y también, bueno, y es lo que podemos ir desarrollando. Y antes de ya entrar con la definición, adelante, veo una mano alzada. Quiero darte la palabra, Vero, adelante. Bueno, pues yo quiero comentar ahorita con lo que estabas diciendo, que Einstein, Einstein es alguien muy reconocido, decía que todos somos ignorantes, solamente que cada quien ignora diferentes cosas. Y entonces digo, ¿de quién vienes, no? Entonces, yo creo que de repente hay habilidades no nada más para la cuestión lógica matemática, sino para la cuestión de desarrollar a lo mejor la lectoescritura, la poesía, la cuestión artística, estética, y entonces, bueno, tenemos diferentes habilidades, y a lo mejor yo soy muy hábil incluso para deportes, y hay quien es súper hábil en los deportes, y le cuesta mucho una fórmula de química. Entonces, yo creo que tenemos diferentes inteligencias, y yo creo que inteligencia es una capacidad, ¿no?, que se desarrolla. Y habrá quien desarrolla una en particular y habrá quien desarrolla dos o tres, ¿no? A lo mejor hasta cierto punto. A lo mejor yo desarrollo una habilidad deportiva y no significa que la voy a desarrollar al grado de competir en Juegos Olímpicos, pero soy buena y tengo destreza en esa área, porque además es diferente, ¿no? Una cosa es que desarrolles y otra cosa es que la desarrolles hasta un punto de querer competir y dedicarte a esa parte, que yo creo que también son dos cosas diferentes. Entonces, bueno, pues es lo que yo quería agregar nada más. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por tu aportación, totalmente de acuerdo a eso que dices, ¿no? Y fíjate, digo, me voy a salir un poquito a lo mejor del tema, pero creo que sí está relacionado con esto. Ahorita decías de una cosa es la habilidad que tengo y otra cosa es cómo la voy a utilizar o para qué, ¿no? Yo les decía, no es lo mismo lo que soy bueno que lo que me gusta hacer. Y de lo que soy bueno, puedo encontrar cómo aplicarlo en lo que me gusta hacer. No quiere decir que me dedique a lo que soy. Un ejemplo también, ¿no? De repente encuentro algo que se me da, pero a lo mejor no me gusta. Y es bueno, eso cómo lo aplico y eso luego lo platico, por ejemplo, en el curso de propósito de vida, ¿no? O yo luego les comparto que yo me acuerdo, no el mejor, pero me acuerdo que siempre me fue muy bien en matemáticas. Pero si tú me preguntas, yo estudiar algo relacionado, por ejemplo, físico-matemático, para nada, no es algo. Pero es cómo utilizas exactamente. Y es un poco de conocernos. Y fíjense, eso también hablando un poco de la inteligencia y de cómo lo aplicamos, va también relacionado con otros temas, como es, digo, ahorita vamos a hablar cómo la inteligencia emocional puede en general ser algo que nos ayude en todas las áreas y en otros tipos de inteligencia, pero también dentro de esto, decir que hay otros factores muy importantes para demostrar nuestras habilidades, como son el amor propio, ¿no? O la autoestima. También eso que importante, puedo ser la persona más hábil, más talentosa. No, esto no es como un poco el contexto, como muchas veces se nos educó o se nos decía, ay, den un segundo, como se enseñaba en escuela, ¿no? O como se nos toque suficientes, pero bueno, mejoras son mejoras, ¿no? Yo creo que todavía no llegamos al punto que requerimos, pero bueno, al menos empieza a haber mayor apertura. Y vamos a ver en sí qué es y por qué es importante o para qué es importante la inteligencia emocional. En pocas palabras, y lo definiendo es reconocer nuestras emociones. Fíjense, ahorita dentro de las muchas definiciones que me dieron y que me gustaron mucho, algo que es importante es reconocer. A veces creemos que inteligencia emocional es controlar, manipular nuestras emociones, cosa que no va por ahí. Podemos gestionar y ahorita hablamos de la diferencia, ¿no? Pero sí es reconocer nuestras emociones, comprender cómo influyen en nuestro comportamiento
entender que somos seres emocionales y que cada emoción influye de diferente forma en cómo me comporto en mi entorno, en cómo me conecto con mi entorno. Y decir también, no una emoción influye de la misma manera en todos, ¿no? A lo mejor para mí cómo influye el enojo en mi entorno es muy diferente a cómo influye para ti. Por eso es que es algo que es un trabajo personal. No podemos, lo que siempre les digo, no podemos hacerlo todo por manual y con un esquema, ¿no? Del enojo se manifiesta y es tal, tal, tal. No, eso es personal, es como esto, yo lo influye en mí, simplemente. Gestionarlas de forma efectiva, que es lo que te decía, no es controlar, no es evadirlas, para nada. Creo que eso ha sido uno de los grandes problemas si hablamos en la salud mental. El muchas veces creer que tener inteligencia emocional es controlarla, ¿no? O quitar esta emoción y lo que nos lleva más bien es a evadir, más que un real control que nunca vamos a tener. Entonces, gestionarlas de forma efectiva, que no es lo mismo que controlar. Son cosas muy distintas. Y ahorita vamos a adentrarnos un poco más en eso. Y bueno, ¿y todo esto para qué? Obviamente para un mayor bienestar. Y parte de nuestro bienestar también tiene que ver con desarrollar empatía y mejorar nuestras relaciones. Nuestra naturaleza es que somos seres sociales. Somos seres sociales y es parte de de nuestra naturaleza. Tan somos sociales que hoy todos los que estamos conectados aquí, por el tipo de modalidad de este curso, es que tenemos un dispositivo con el que también socializamos, ¿no? A lo mejor hoy no tanto físicamente y nos aparta, pero igual tiene que ver con esa si lo quieres ver hasta necesidad de que tenemos de pertenecer. Nos gusta el sentido de pertenencia y para tener ese sentido o crear ese sentido y de una forma sana, pues bueno, es importante esta parte de la inteligencia emocional. Entonces, eso tiene que ver en sí, a grandes rasgos, la inteligencia emocional. Reconocer mis emociones, entender lo básico, mi naturaleza, las emociones es algo inherente al ser humano, mi naturaleza es un ser emocional. Es, ese soy yo, un ser emocional, y de diversas emociones. También, otro de los grandes errores aquí es tener inteligencia emocional es siempre estar feliz, ¿no? Siempre estar motivado, relacionarlo con las emociones que creemos que son positivas y evadir las que creemos que son negativas. Y no, esa no es realidad. La realidad es con toda mi gama de emociones y que todas son perfectas y tienen una función. Y es un repaso, pero para seguir como en esta parte, ¿no? Y comprender cómo influye nuestro comportamiento, lo que te decía, no hay emociones buenas ni malas. Lo que sí es que cada una tiene su forma muy específica de manifestarse y eso es importante porque, y lo que decía, no tanto porque la vaya a controlar, sino porque como no lo controlo, te vas a enojar, claro, enojarse es parte de ser un ser emocional, es parte de estar vivo. Enojarte no es malo, es una reacción natural. Entonces, gestionarlo no es dejar de enojarme, y que me voy con el tercer punto. Gestionar es qué hago con este enojo. Este enojo aporta valor a mí o quita valor, ¿no? Y porque, ojo, todas las emociones podrían aportar o podrían restar valor, y eso no tiene que ver en sí con la emoción, tiene que ver con cómo las gestiono. ¿Me explico? No es por sí, no es en sí misma que una emoción sea buena o mala, tiene que ver yo cómo gestiono cada una de las emociones. No hay que ponerle una polaridad que siempre queremos, ¿no? Todo dividirlo en bueno, malo, positivo, negativo. Digo, si estamos estudiando física, pues sí sabemos de la polaridad física de positivo y negativo, pero eso no nos está diciendo de bueno y malo, que eso va más como a la parte moral. Y bueno, esto obviamente en nuestro entorno, ¿cómo puede impactar? Por ahí vi que estabas alzando la mano, Vero. Adelante, ¿querías agregar algo? Ahorita me dices. Sí, pues sí, yo quería comentar justamente esta parte de que se nos ha enseñado que hay emociones buenas y malas. Y en realidad, yo creo que es un grave error que se ha cometido, ¿no? En las fábulas de Esopo, hay una fábula en donde le dice el rey a Esopo, cocíname el mejor platillo, y le cocina lengua, y le dice, es que la lengua puede comunicarnos, puede, etcétera, 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 ¿no? Y entonces dice, muy bien, bueno, ahora vas a cocinarnos lo peor que exista, y cocina la lengua. Y dice, pero si ayer nos dijiste que la lengua era maravillosa y que nos servía sí, pero también nos sirve para difamar y para herir y para,
tal cosa, ¿no? Entonces dice, bueno, pues en realidad no es ni bueno ni malo, sino dependiendo de cómo lo uses. Entonces, yo creo que otro de los graves errores es querer acabar con esto, ¿no? Es que tenemos que desaparecerlo, tenemos que acabar con, y no es acabarlo, ¿no? A veces es entenderlo y agradecerlo. El decir, esto me pasó, fue muy difícil, fue una experiencia dolorosa a lo mejor, pero me sirvió para tal o cual cosa, ¿no? Y entonces a lo mejor en lugar de querer controlar o desaparecer, ¿no? A lo mejor el enojo es que no, ya no me debo de enojar, no está bien que te enojes, ¿no? Pero a lo mejor sin exagerar, a lo mejor sin agredir a otra persona o sin lastimar, ¿no? Sino para qué me sirve y cómo lo puedo utilizar. Entonces yo creo que esos son dos graves errores que comúnmente se han cometido, ¿no? De decir hay que desaparecerlo y esta parte de decir es que esto es malo llorar, o sea, en un funeral comúnmente a los dolientes van, ay, cálmate, no llores, no llora, o sea, pues, si te duele, llora, manifiesta lo que sientes, déjalo que llore y, y que viva su duelo, ¿no? Pero comúnmente se les dice no llores porque pues no quiero verte llorar, ¿no? O no te quiero ver enojado, bueno, pues sí, enójate, pero no le vayas a pegar al de al lado, ¿no? Entonces, está bien que te enojes y sientes enojo, pero no, eso no significa que le vayas a pegar al que está a un lado de ti, ¿no? Que te desquites incluso con quien te la hizo. Entonces, no es una manera de solucionar, pero bueno, era nada más como, eh, pues, agregado cultural de lo que ya estabas diciendo. Gracias. Gracias, gracias, Vero. Y sí, esta parte de todo quererlo ver como bueno y malo, yo creo que es depende, y algo que también influye mucho en esto, más que decir bueno y malo, es me es funcional o no, y el contexto siempre es un punto. Algo que hace rato decía Vero de Albert Einstein, ¿no? Uno de los grandes genios y que decía que todos ignoramos en algún contexto. También, si me lo permiten, espero nadie se ofenda, voy a usar groserías, no acostumbro a usarlo, pero para este ejemplo. Y no es hacia ti, que decía, ¿no? De cuando encuentras a alguien a los que les llamamos pendejos o gente tonta. Y aquí una pregunta que yo te haría. No me gusta utilizar las groserías, pero para que quede este ejemplo. Una pregunta que me gustaría hacerte y que me contestas. ¿Existen o no existen este tipo de personas? Con esta palabra que usé. ¿Existen o no existen? Digo, no soy mucho de usarla, por eso si te das cuenta, hasta no lo digo tan naturalmente, me incomoda, pero ¿existen o no existen los pendejos? A ver, ahí vamos a empezar con esto. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Con votación ahí en el chat, pónganme sí, no. ¿Qué opinas? Vamos a ver qué dice. Acá dicen si existen, sí. Por acá nos dicen no existen. Qué fuerte. Dicen sí, no. Y ahorita les digo por qué. A ver, ahorita a ver, les doy mi punto de vista. Voy viendo que no. Dicen, claro que existen. Ok, y ahí les va. Ahorita veo que alguien alzó la mano, nada más dejen termino este punto y ahorita les doy la palabra. Dice, claro que existen. Para quienes dicen no, quiero que hagas un ejercicio. Vete a parar un domingo por la tarde a un restaurante familiar y grita ahí en la entrada, pendejo, o en el sentido que tú quieras, y ve cuántas personas voltea. Entonces dime, ¿cuántas personas no van a voltear y existen? No existen. Y la realidad es que no existe ni uno solo. Me acuerdo que un coach que tenía decía, no existe, solamente existen millones que les gusta hacerse. O ahí te va una definición mejor que me gustaba. Un pendejo es un genio fuera de contexto. Y hablando, ya llevándolo a esta parte de un pendejo solo es un genio fuera de contexto. Puede haber, ¿cómo decirlo? Reacciones, puede haber actitudes que en un contexto pueden verse como las más tontas que las más fuera de lugar. A lo mejor en otro contexto es donde está. Entonces, esto nada más como hablar un poco de las emociones y de todo, dividirlo como bueno o malo, lo que siempre importa es el contexto, ¿no? Lo que decía Vero, enojarme a lo mejor en una reunión familiar y generar un ambiente incómodo y eso no es algo positivo. A lo mejor, si me dedico al box, el enojo puede ser un elemento
que me lleva a la motivación y a ganar mi pelea de box, ¿no? Y a llevarme el contexto. Y lo mismo puede influir, como decían, en las emociones. Ahora sí, adelante, les doy la palabra y ya seguimos avanzando, ya. Voy a hacer un ejemplo para ver esto, ¿no? No existen y a veces es más bien, cuando nos sentimos así, nada más somos genios fuera de contexto. Ahí simplemente. Adelante, Gina. Hola Mario, gracias por esta charla, por este curso. Hola a todos. Efectivamente no existen. O sea, son personas que a veces son ignorantes, a veces son inocentes, a veces son ilusas, a veces son muy listos y quieren que tú expongas más de tu conocimiento para que ellos puedan absorber algo de ti y entonces fingen no saber. Y justo como el ejemplo que acabas de decir, bueno, párate en un restaurante, no es necesario, o sea, párate en un parque, lo gritas y la gente voltea a verte, unos se enojan, otros te dicen tú primero, o sea, son cosas muy graciosas, pero es esta parte de ver cómo actúa el ser humano ante un imprevisto, ¿no? Ante la reacción, entre comillas, también de un tontejo. Y también es esta parte de las emociones, ¿no? Hay gente que se espanta y se aísla de estas personas, ¿no? Porque en un restaurante no puedes estar tan cerca, pero cuando lo dices en la vía pública, sobre todo en un parque, ves cómo hay personas que se alejan. Entonces, si hablamos de las emociones, pues es esta parte de decir, uy, qué miedo, ¿no? Pues a lo mejor esa persona no está bien, mejor me alejo, otros se enojan y te contestan, otros se ríen. Y así como expresan estas emociones, pues sería padre que expresaran todas sus emociones, porque bien sabemos que es difícil que las personas, primero que las reconozcan y después que sepan qué hacer con ellas. Gracias, Mario. Gracias a ti por compartir, Gina, totalmente de acuerdo. Y qué importante esto, ¿no? Reconocerlas y luego, ok, ya las reconocí, ¿y ahora qué hago con esto, no? Eso me parece fundamental. Leo esta definición y si quieren ahorita participar, se los voy compartiendo, les voy compartiendo más. Voy avanzando un poquito más y ahorita les doy la palabra. Fíjense, a mí sí me gusta irles dando, porque siento que es una forma de ir contribuyendo, aunque ahorita sí ya vamos a ir avanzando un poquito más, pero sí me gusta porque creo que lo que van compartiendo suma bastante a todo esto. Nos dicen, creo que existen los incomprendidos. Ahí nos dicen, decía un antiguo patrón que es lo peor que puede existir es un pendejo con iniciativa. Te digo, realmente esto es como una forma, ¿no? No existe nadie que sea precisamente así. Son palabras que usamos porque ahí ya nos tenemos que ir a ver qué significa, qué entiendes por eso. Pero realmente simplemente es entender que a veces lo que podemos hacer es estar fuera de contexto. Y las emociones también a veces pueden estar fuera de contexto o cómo las adaptamos. No es que sea bueno o malo nuevamente. Nos regresamos a lo más básico en las emociones. Ahorita les doy la palabra a Vero y a Sergio. Nada más voy avanzando en esta parte. ¿Qué son las emociones? Y esto creo que vámonos un poco más atrás. Inteligencia emocional. ¿Qué vamos a hacer con nuestras emociones? Ok, ¿y qué son las emociones, no? Vamos a empezar por aquí. Son reacciones afectivas intensas que tienen o que generan normalmente un impulso para actuar. Es una condición psicológica y biológica, esto me parece importante entenderlo, de respuesta a ciertos estímulos externos o externos. Simplemente hay un estímulo, hay una reacción. Así de sencillo, ¿no? Ante cada estímulo tenemos una reacción. Esta reacción va desde una parte psicológica involucrada y una parte biológica. Y, y de esta forma, que aquí, ¿qué sería importante poder observar en esta cuestión biológica que menciono aquí, ¿no? Date cuenta, con cada emoción, a lo mejor no lo has notado con todas, pero con cada emoción tu cuerpo tiene una reacción específica. De hecho, cuando yo trabajo con en cuestiones de inteligencia emocional, algo que me gusta utilizar mucho es, vamos a empezarnos a ser conscientes en el aquí y en el ahora, y te pido que lo hagas en este momento. Hazte consciente de tus pensamientos, pensamientos que puedan estar surgiendo en este momento en tu cabeza, ya sea por lo que yo estoy diciendo, o a lo mejor traes algo de tu día cotidiano o algún problema y que no te permite concentrarte. Más que resistirlo, hazte consciente de tus pensamientos, de dónde vienen,
estos pensamientos, qué emociones están generando de tus pensamientos, de tus emociones, y estos pensamientos que generan emociones, cómo se manifiestan físicamente. Hazte consciente de tus pensamientos, de tus emociones y de tus sensaciones físicas. Porque es algo que siempre va a estar conectado. Y lo vamos a ver más adelante en parte de estos 5 elementos que conforman la inteligencia emocional, cómo hay una cuestión psicológica, que obviamente eso lo podemos después llevar a una parte emocional y al mismo tiempo se manifiesta en nuestro cuerpo. Y es un proceso totalmente natural. Estas 3 conexiones siempre van a estar. No siempre estamos conscientes y no requerimos ser una persona 100% consciente ni todo el tiempo estar pensando cómo me siento y estar en conciencia. De hecho, el inconsciente existe por algo, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza y es una cuestión de supervivencia. Pero en ciertos aspectos que vemos que se generan patrones, que se generan ciertas situaciones, creo que es donde nos va a ayudar el hacernos conscientes de estas 3. No se trata de todo. Y ahorita ya les voy a dar la palabra. Por ejemplo, el 90% de las situaciones diarias las afrontamos según el modo en que gestionamos nuestras emociones. Entonces, ¿quieres saber qué tan importante es esta cuestión de las emociones y de la inteligencia emocional? Pues tiene que ver con el 90% de tu día. Así de sencillo. ¿Por qué es tan importante? Porque tiene que ver con el 90% de tu día a día. Porque situaciones hay, no controlamos, imagínate, si no controlamos las emociones, que es algo en nuestro mundo, en nuestro interior, dime qué tanto controlamos del mundo exterior, mucho menos. Si adentro no hay ese control y no va a haberlo, porque eso no es inteligencia emocional, en el exterior menos, pero sí influye qué tan consciente estoy para afrontar lo que pasa en mi día a día, ¿no? También hasta lo que no controlo. Yo no sé qué tipo de personas me voy a encontrar hoy, situaciones, tráfico, no lo sé, hay miles de cosas. Mis emociones son un gran elemento. Nosotros constantemente estamos tomando decisiones o elecciones, todo el tiempo, desde unas que son menos relevantes como elegí pararme del lado izquierdo o derecho de la cama, poner primero el pie derecho o izquierdo, bañarme antes de desayunar o desayunarme antes de bañar, que puede ser no tan relevante, hasta otro tipo de cosas, pero que van influyendo en nuestro día a día. Y si de repente en ciertos aspectos, no todos, pero algunos los hacemos conscientes, que vemos que a lo mejor nos está atorando, ahí es donde podemos encontrar crecimiento, ¿no? Y romper con ciertos automáticos que vamos formando. No porque el automático, el hacer las cosas de forma inconsciente sean malos, porque es parte de nuestra naturaleza, pero sí los que a lo mejor en este momento no me permiten avanzar o me están atorando. Y ahí es un poco de entender también, y detrás de esto, qué emociones hay. Y ya nada más para cerrar con esta parte. Hablando de las emociones. No sé si han escuchado este concepto que cada vez es más, se habla más de la procrastinación. Incluso ha habido un curso que di hace poco de la procrastinación. Todos en algún momento de nuestra vida, en algún punto, somos procrastinadores, ¿no? El problema es cuando se vuelve una constante, un hábito. Ahí es donde a lo mejor ya puede perjudicarnos de una manera más grande. Ahora, no sé si sabías que la procrastinación no precisamente se afronta con técnicas o formas de gestión del tiempo. Son ayudas, pero no sé eso, porque la mayoría de la procrastinación tiene un origen en lo emocional. Entonces, imagínate, a veces procrastinamos y creemos que somos flojos, que no tenemos ganas, que no queremos hacer, que tal, y tiene que ver más bien que no estoy creando conciencia, o no estoy siendo consciente de mis emociones o de las que se generan a través de eso que estoy procrastinando. ¿Me explico? Entonces, fíjate lo importante que es en nuestro día a día. Y así, este solo es un ejemplo para llevarlo a otros aspectos de a otras cosas que también en nuestra vida, pues en nuestro día a día. Sí, exactamente. Dicen, la procrastinación es un síntoma de depresión muchas veces. Totalmente. No es que no quiera hacer las cosas, no es que no tenga ganas, no es que sea flojo, ¿no? Y aparte de aquí de la inteligencia emocional es empezar a quitar esas etiquetas también, algo que me gustaría. Ahora sí, tengo 2 manos levantadas que son Vero y Sergio. Adelante, vamos para seguir avanzando, pero compártanme, que adelante. Si quieren primero Sergio y luego Vero, adelante. Adelante, Adelante, Sergio. Vero, si quieres. Bueno, yo lo que quiero comentar sobre lo que habías referido hace rato es, uno, que cuando uno puede gritar pendejo en donde quiera que sea, quienes voltean no necesariamente es porque se sienten aludidos, sino porque pueden estar volteando para ver qué está ocurriendo, a quién le están diciendo o qué está pasando.
¿no? Esa es una. Y dos, que estoy de acuerdo en que se puede ser genio fuera de contexto cuando se les llama de cierta forma. Muchos de los genios fueron considerados que eran ineptos en la escuela. Y quiero decir que Galileo Galilei fue incluso apresado por decir lo que decía, ¿no? O sea, que la Tierra se movía. Y entonces lo detuvieron y demás, y cuando salió dijo, y sin embargo se mueve, ¿no? Entonces era alguien incomprendido, efectivamente, era un genio para la etapa en la que estaba. Entonces hay veces en que lo pueden considerar tonto, lo pueden considerar inepto, y en realidad, aunque sea el único entre mil que piensa algo, puede ser que esté más cercano a una realidad que los demás, ¿no? Que el resto. Entonces, a Galileo le decían que estaba mal, ¿cómo crees que la Tierra se mueve? No es cierto. Y sin embargo, se mueve, ¿no? Entonces, bueno, nada más. Gracias, Vero. Y nada más como comentario, eso de pararte en un restaurante y gritar solo fue un pequeño chascarrillo, ¿eh? No, sí, no, claramente no, que el que volteemos no tiene nada que ver. Pero sí, esto lo que dices totalmente, ¿no? También a veces el cómo se le toma tiene que ver con nuestra interpretación. Eso también es muy importante. Nuestra naturaleza es ser seres interpretativos. Estamos creando interpretaciones, los eventos son neutros hasta que nosotros interpretamos. Es otro concepto que ahorita platicamos. Adelante, Sergio. Hola, buenas noches, Mario, ¿cómo están? También bienvenida a la Buenas maestra noches, Yin bienvenido. Yin, que hace rato vino, bueno, te escuchó, la maestra Gina, que también eso se dedica a, pues, también a parte de tu trabajo y parte de ellas también, entonces también, no es porque le haga promoción, pero también ella está presente y hace pues ciertos talleres como tú. Y también siento yo que también esto tiene que ver también con la autoestima, ¿no? La autoestima de la inteligencia, ¿no? Creo que ahí también, si te hieren o te lastiman o como dices tú, ¿no? Te dicen, no, pues es que eres un pendejo, o es que eres un idiota, no sabes ni cómo hacer las cosas, entonces como que ahí viene la controversia, ¿no? De decir, pues es que sí soy tonto porque no hago las cosas bien, pero eso depende de cada quien, ¿no? Creo que depende de cada persona, ¿no? Ese es mi comentario. Ya está, la maestra Gracias. me felicita. Gracias, maestra. No es porque le haga promoción, pero aquí está presente. Gracias. Gracias, Sergio. Y sí, claro que sí, un abrazo a Gina. La mayoría de las veces, pues aquí a distancia, pero el placer de compartir con espacio. Claro que sí, un abrazo y un reconocimiento enorme para ti, Gina. Y te agradezco siempre luego aquí estar en los espacios. Como dices, también una gran maestra. Y mira, y miren, algo que quiero, ya vamos a empezar a entrar con los puntos de la inteligencia emocional. Es un concepto, como tal, como el concepto es reciente, es de los 90, donde empieza a tener un mayor auge. Discúlpenme. Les decía, es un concepto relativamente reciente, ¿no? Surge por ahí de los 90, o más bien no surge por Daniel Goleman, pero es quien le da mayor difusión con su libro de inteligencia emocional. Así es, Rosario. Él es el que comienza a hablar de este concepto de una forma mucho más amplia con su libro y es donde se vuelve mucho más común este concepto. Ahora, algo que hablando de esto de la inteligencia emocional, también me gusta siempre regresarme a algo que muchas veces nos enseñan en la escuela. No sé si recuerdan un poco de la pirámide de Maslow, la pirámide de las necesidades que nos decía. Y hablando de la inteligencia emocional, que me parece que es algo importante y ahorita de lo que decían de la autoestima, también algo que quería mencionar es el poder desarrollar la inteligencia emocional. A veces también puede ser un privilegio. El poder trabajar en nuestra inteligencia emocional también puede llegar a ser un privilegio y hay que estar consciente de ello. Y por lo tanto es algo que podemos elegir trabajar, pero que no siempre va a estar al alcance de todos. ¿A qué me refiero con esto? Si nos vamos a a la pirámide de las necesidades, tú dime, por cuestión natural, instintiva, de supervivencia, ¿qué es más importante? ¿Hacerme consciente de cómo me siento hoy y cómo afecta en mi día a día o tomar una acción rápida que me permita comer el día de mañana y tener una casa? ¿Cuál sería prioritario? ¿Estar consciente de mis emociones o tener con qué comer para el día de mañana? ¿Tú
¿tú a cuál le darías prioridad? ¿Cuál crees, si somos honestos, cuál crees que tiene prioridad? Yo creo, y ahorita ustedes me comparten, pero creo que primero sería tener con qué comer, ¿no? Estamos de acuerdo que creo que es el primer aspecto antes de estar pensando en cómo me siento. Y con esto no es que esté quitando la importancia o lo valioso entender. Por eso es que a veces estas frases que luego encontramos motivacionales o de hace esto, no sé qué, no está al alcance de todos, porque a veces por muchas cuestiones que no nos vamos a meter ahorita, porque tampoco es mi fuerte, por muchas cuestiones sociales, no es algo que todos se puedan trabajar. Entonces, eso también hay que ser conscientes, porque a veces con esta cuestión de trabajo personal, de autoconocimiento y demás, yo he escuchado, yo sé que no aquí, pero sí he escuchado en muchos espacios de repente, pues es que la gente es mediocre porque no quiere crecer, porque tal, ¿no? Y es como de, oye, a ver, espérate, a lo mejor tú lo ves desde tu realidad, desde tu privilegio, pero hay que entender que muchas otras personas no tienen y desafortunadamente a lo mejor jamás van a tener esa oportunidad porque no es una prioridad en este momento. Y también el trabajar con nuestra inteligencia emocional como tal no es una necesidad. Es algo que pues, si tengo la opción, lo puedo elegir trabajar en ella para mejorar mi calidad de vida, pero siempre, como siempre, va a haber necesidades que están por encima de esto, ¿no? Como es justamente comer, poder respirar, si es necesidad, a lo mejor algún medicamento, si tengo alguna afección, alguna enfermedad importante y que sea necesario o alguna sustancia que necesite para ayudar a mi cuerpo, no sé, tomar agua, esas son las necesidades. Entonces, bueno, nada más como para también entender un poco en esto. Ahora, Daniel Goleman, perdón, nos proponía 5 pilares en este tema de la inteligencia emocional. Nos habla de la autoconciencia, que es reconocer nuestras emociones, autorregulación, manejar las emociones de forma saludable, todas, motivación, usar nuestras emociones para alcanzar objetivos, empatía, comprender las emociones de los demás y habilidades sociales, comunicar y conectar de manera efectiva. Esos son los 5 pilares de la inteligencia emocional. Y me atrevo a decirte en este orden. Si bien no es que uno sea más importante porque todos en conjunto tiene que ver con esta inteligencia, sí podemos hablar de que incluso yo creo que hay como pasos, ¿no? Prioridades o primero hay que ir desarrollando. Todo viene, si te das cuenta en el orden que vemos aquí, podríamos identificar que es de adentro hacia afuera. Inicia por una parte personal y después esto como ya lo uso a la hora de relacionarme con mi entorno y aquí específicamente, pues hablando de mi entorno, me refiero a las personas. Son los 5 pasos y con los que vamos a ver. Y te voy a ir dejando algunos pequeños ejercicios con cada uno de estos pasos, ¿te parece? O más que pasos con cada uno de estos pilares. Vamos hablando pequeños ejercicios que nos ayudan, pero hay muchos y la idea es que tú encuentres tus propias estrategias. Todo lo que yo te vaya diciendo aquí solo son propuestas. Tú encuentra cómo lo adaptas a tu forma de ser, a tu realidad. Y pues aquí muchas veces como un laboratorio, es prueba y error. Ahora sí. Continúo. Si no hay dudas hasta aquí de lo que estamos hablando ahorita, voy a continuar. Un segundito. Exacto, nos dice Gina, ¿no? De las necesidades. Comer al día siguiente, efectivamente, hay prioridades. Eso creo que es importante. Y ahorita que te decía que de repente con el trabajo, el desarrollo personal, tu conocimiento y eso salen estas frases que fuera de contexto pueden ser muy dañinas, ¿no? Como querer es poder. Y yo digo, bueno, depende del contexto, ¿no? Puede ser un primer paso para poder, pero no en automático puedo. Lo que crees, lo creas. O sea, dándole un contexto, una mayor explicación, puede ser una frase muy valiosa, pero decirlo nada más así a alguien de querer es poder y que no tiene para comer al día siguiente, podría ser algo, una frase muy tonta porque está fuera de contexto, ¿no? Entonces, bueno, es con lo que, no es que me peleé con las frases, sino con a veces no hacerlo en un contexto, darle el contexto adecuado. Muy bien, la autoconciencia emocional. Ya hablábamos de las emociones, es nuestra naturaleza, no hay emociones buenas ni malas, solamente son, porque es nuestra naturaleza, que es la autoconciencia, es la habilidad de identificar y entender nuestras emociones, no juzgarlas. Lo que hace rato nos decía Vero, ¿no? No decir, esta emoción es buena, esta es mala, esto es lo que debes de sentir ante estas situaciones. No,
La autoconciencia no se encarga ni de juzgar ni de controlar. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente identificar y entender nuestras emociones. Solamente es eso. Claves para desarrollarla, hablando de esta autoconciencia emocional. Identificar tus emociones, cómo te sientes en diferentes situaciones. Lo que te decía, las emociones es algo que está constante. Si te das cuenta en tu día a día, todo el tiempo tienes estímulos. Hasta el simple hecho de sentarte y aventarte un maratón durante 15 horas, no sé, de Game of Thrones frente a la tele, seguramente estarás sintiendo diferentes emociones. Por eso hay películas que de repente nos gustan más que otras, ¿no? Nos impactan. Porque hasta el sentarte a ver la tele o frente a un televisor te va a generar emociones, que es también a través de lo que, no, de lo que nos venden, ¿no? Entonces, constantemente estamos teniendo emociones. Algunas pueden ser de mayor relevancia, poder identificar esos momentos para ciertos objetivos o metas que tengamos en nuestra vida. Entonces, identifica tus emociones. ¿Con qué pregunta? ¿Cómo te sientes en diferentes situaciones? Escucha tu cuerpo, lo que decía de esta conexión. Ocurre algo aquí y siempre se manifiesta a través de nuestro cuerpo. ¿Cómo reacciona tu cuerpo ante el estrés, la alegría, el enojo, la tristeza? Y aquí una actividad que puede ser algo muy sencillo pero muy valioso es registra tus emociones. Usa un diario emocional para reconocer patrones. A lo mejor ante ciertas situaciones siempre estás reaccionando por tal cosa y lo que por donde podríamos comenzar es ver, ok, tal vez esta situación, qué emoción está generando y por qué reacciono, ¿no? Pero antes de, es qué emoción está generando. Normalmente nosotros, digo, como seres emocionales, hay algo que está fluyendo alguna emoción. No es que nos podamos mantener todo el día neutros y no, hoy estoy libre de emociones. No existe eso. Lo que podemos hacer es un diario emocional. Imagínate, algo muy sencillo. Te preguntar 3 veces al día, 4, hasta yo te diría de preferencia 5 veces al día. Y a lo mejor que tengas una pequeña libretita, agarras tu libretita y te pones a apuntar. Ok, en este momento me siento así. Y a lo mejor ver, ¿no? Entender de dónde vendrá esta emoción, qué es lo que me está haciendo sentir ahorita, con qué estoy conectando y cómo lo está manifestando mi cuerpo. Por poner un ejemplo, que en tu cuerpo haya tensión, ¿qué tipo de emociones podría haber? ¿Tú crees que el que mi cuerpo lo sienta todo con mucha tensión, que se me hagan nudos aquí en los hombros, en el cuello? Se- Seguramente habrá sido porque estoy muy alegre el día de hoy. ¿O a qué crees cuál podría ser su reacción, ¿no? ¿Por qué mi cuerpo se está manifestando así? A lo mejor hay estrés, a lo mejor hay enojo. Y dentro de esto, lo que te hablaba de no juzgar nuestras emociones, es cada emoción tiene una función específica para nuestra supervivencia. Cada emoción es importante. Vamos a quitar eso. Por ejemplo, el estrés, ¿para qué nos funciona? Es una reacción de supervivencia. El que tú te estreses en algún momento te va a ayudar a velocidad y a resolver ciertas situaciones, ¿no? A lo mejor en lo laboral, en tu vida o hasta en algo que realmente está en riesgo tu vida. El estrés todo el tiempo, ahí sí ya se debilita tu cuerpo y ahí sí es donde ya no está creando valor, pero en sí el estrés no hay que satanizarlo. El enojo tampoco, la tristeza tampoco, ni la alegría precisamente solamente, o la alegría solamente es buena. Digo, a grandes rasgos aquí algo que yo les digo, lo que sí es un hecho más que poner como buenas o malas las emociones, es que hay emociones que generan placer y otras que generan lo contrario, ¿no? Que son displacenteras. El que algo genere placer no lo hace bueno, al que algo sea displacentero no lo hace mal. Hay drogas que generan placer y son buenas, ¿no? ¿Verdad? A lo mejor por los sabores, por lo que tiene, tomarme un litro de coca me va a generar placer, sí, y es bueno, no. Y el estrés que es placentero, no, el estrés es displacentero. ¿Me va a funcionar? Sí, en ciertas situaciones. ¿Me explico? Entonces, nada más, entendiendo esto, autoconciencia emocional. Ejercicio recomendado, llevo un diario de emociones. Muy sencillo, cómo me siento, que te estés preguntando y que te des ese permiso de reflexión y por qué me estaré sintiendo así, de dónde vendrá. Ojo, esto quienes ya han tomado varios cursos conmigo lo saben, pero cuando hacemos la pregunta de cómo me siento, respuesta
No te voy a decir qué respuestas no me gustan. Si tú me pones ahorita, ¿cómo te sientes? Compárteme. En un segundo. Compárteme en el chat cómo te sientes en este momento. ¿Qué emoción hay en ti? Discúlpenme que haya eso. El fin de semana anduve en Texcoco, en Zapping. Esta vez no impartí cursos, pero hice muchas sesiones de tarot y otras cosas. Terminé un poco enfermo y estoy mejor, pero mi garganta lo resiente un poco. El estar aquí de parlachín. De por sí ya hablé mucho durante el fin de semana. Y a ver, les voy leyendo. Comparte como un ejercicio simplemente de hacerte consciente en este momento y de honestidad y sin juicio. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Lo único que sí es respuestas auténticas o no auténticas, honestas o no honestas, ¿no? Eso me parece importante. Y ahí voy viendo, ¿no? Motivada, tranquila, relajada, tranquila, entusiasmada, interesada, atenta, tranquila, ansiosa. Importante poder reconocer ese tipo de sensaciones, ¿no? Y te agradezco todas las respuestas que ponen, las agradezco porque es parte de ser honesto y de ser auténtico. Gracias, motivada a escucharte. Gracias, me siento con un malestar físico. Y es parte está bien. Triste, triste, tranquila. Y eso es lo importante. No es bueno ni malo el cómo te sientas. Solamente es. Vamos a quitarle los juicios. Solo vamos a reconocer. Intranquila. No, no quiero decir excelente porque no, tal vez no sea la mejor respuesta ante lo que me compartes, pero sí es decirte, de reconocerte por poder conectar con cómo te sientes. Y es un gran primer paso. Ahora, continúo. En un segundito, voy a aceptar un par de personas. Listo. Ese es el primer paso, ¿no? La autoconciencia emocional. Reconocer libre de juicios, solamente aceptando. Que a veces es lo más complicado, ¿no? No sé si a ti te pasó también en algún momento por la educación que nos pudieron haber dado. Para mí, en algún punto, el poder reconocer que estaba triste, híjole, era el yo, la primera vez que reconocí sentirme triste, fue un shock, porque sabía que lo estaba, lo sentía, mi cuerpo lo manifestaba, pero el yo expresarlo tal cual, no. Yo en ese sentido siempre he sido muy evasivo, específicamente con la tristeza soy evasivo. Es algo que hoy reconozco y que trabajo, ¿no? Pero bueno, hablando de esto, te pongo un ejemplo. ¿Cómo gestionar autorregulación? ¿Cómo gestionar nuestras emociones? Ok, ya primero requiero saber qué emoción hay. Mira, esto es como a grandes rasgos, no es como la gran técnica, a lo mejor es muy tonta lo que te estoy diciendo, pero sí es, yo no puedo controlar mi emoción, pero lo que sí me ayuda, hay formas de autorregular, incluso hay algunos, no siempre, no todo, no siempre me gusta esto, pero hay algunas técnicas de PNL de interrupción de estados, las cuales en algunos casos pueden ser buenas, pero no es algo que tenemos que hacer constantemente. Creo que lo mejor que podemos hacer es entregarnos a nuestras emociones. Parte de que una vez que ya identifique emoción, la autorregulación también puede entrar, ¿no? Con qué hago con esta emoción. Cuando siento esta emoción, ¿cómo actúo? Que hablábamos, ¿no? ¿Cómo influye en mi entorno? Si yo sé que siempre que me enojo termino peleándome con la gente que está a mi alrededor, aunque no esté enojada específicamente con esa persona, la autorregulación no precisa, una podría ser como si aprender a respirar antes de tomar una acción, pero tal vez no precisamente huyendo del enojo, sino simplemente que no sea algo impulsivo y cómo canalizo esta emoción. Te voy a poner un ejemplo. Este es lo mío. Yo siempre les platico de lo mío para que tú lo lleves a tu vida y a tu forma de ser. No hagas lo mismo que yo. Yo les he compartido varias veces. Una forma para mí, últimamente ya no tanto, pero anteriormente cuando estaba enojado y yo salía a correr mucho, era salirme a correr sin tampoco exagerar ni nada, pero el hacer cardio era algo que me ayudaba. Y entonces era algo que me funcionó y que en su momento pues ya hasta corría bastantes kilómetros, llegué a correr, no maratones, pero sí medios maratones, que bueno, ya su esfuerzo requirió. Y era una forma de cuando me sentía enojado. Y fíjate, eso me ayudaba. Entonces no le huía a la emoción,
sino lo utilizaba para algo más que me creó valor y que me generó salud en su momento. ¿Me explico? Es un poco eso, más bien es, ok, si normalmente hago esto, a lo mejor de repente una respiración, una pausa es ya crear estrategias, conociéndome cómo genero nuevas estrategias para sacar esta emoción, más que eliminarla, es para entregarme a la emoción y cuando te entregas a la emoción, tarde o temprano se va a ir, porque te voy a platicar algo que no te mencioné hace rato de las emociones. Las emociones son de corta duración. Hay un estímulo que puede ser interno o externo y hay una respuesta psicológica y fisiológica. Pero las emociones son de corta duración. El problema, no sé si has escuchado esto, lo que resistes persiste. Cuando las resistes, cuando las quieres contener, ahí es cuando les damos esa mayor intensidad y entonces la duración se vuelve, pero eso ya es por una cuestión propia, no por la naturaleza de la emoción. ¿Sí me explico? No por en sí la emoción, eso ya tiene que ver conmigo y cómo me estoy relacionando con ellas. La respiración, bueno, sí sabemos que es algo que nos ayuda a regularnos. La respiración es fundamental, es algo básico. Y desde ahí vas haciéndote consciente de tu cuerpo. Cuando estás enojado, seguramente te aceleras. El enojo es una energía de ataque, una energía donde seguramente tu ritmo cardíaco se acelera, donde tu energía te lleva hacia adelante, donde tu cuerpo se tensiona. A lo mejor no te voy a decir no te enojes, son una de las peores frases que podemos utilizar para nosotros y para los demás. Ay, pues no estés triste, todo pasa por algo, no te enojes, no es, sí, está bien, ok, y a lo mejor dentro de esto, abrazándome de emoción. ¿Cuántas veces no quisiéramos hacerlo? Pero bueno, es un primer paso a través de la respiración. Amarillo es como un tipo semáforo, ¿no? Analizar la situación, ¿por qué me siento así? A veces mi reacción tiene que ver más con una conexión de mi pasado que con el presente. En muchas ocasiones así ocurre, ¿no? Alguien me dice, ay, no seas tontito, ¿no? A lo mejor están bromeando en un contexto fuera y en eso de repente, sin darme cuenta, mi cabeza se empieza a ir y es un botón rojo de, es que cuando me decían tonto en la escuela y yo cómo me sentía. Entonces no estoy reaccionando al evento en específico, sino a lo mejor a esto solamente me conectó con algo más atrás sin trabajar de mi pasado, ¿me explico? También es algo que ocurre. Y esto de, ¿por qué me siento así? Creo que es una buena pregunta. No si es bueno o malo, sino qué me está haciendo sentir así. Creo que es totalmente válido. Y bueno, actuar con conciencia, así, aunque suene cliché y muy tonto, muy básico, pero bueno, ¿no? Actuar con conciencia, nada más para que se entienda esto, no es controlar la emoción, no es ir en contra de la emoción, es, habiendo autorregulado la emoción, canalizarla. Eso es ser consciente, no es evitar emociones, es sé que estoy enojado, haré lo más pertinente, lo que genera más valor en este momento con mi enojo. Dudas, si hay alguna duda, algún comentario, me van a avisar. Muy bien. Continúo. Tercer paso. Motivación. ¿Qué es la motivación? Su nombre lo dice, es lo que nos invita a movernos. Es esa fuerza que nos impulsa a actuar. Cuando yo les digo en algunos cursos de no soy fan de la motivación, no es porque la motivación es básica para movernos y crear, pero lo que yo no soy es cuando de repente caemos en esta parte motivacional que es mucho más extrínseca de, yo no soy de decirte, vamos, tú puedes, eres la mejor, yo creo en ti. No digo, ojo, no es que no sea mala, pero dentro de la motivación para mí, a la que debemos dar de mayor prioridad es la motivación intrínseca. Ahorita hablamos. Existen dos tipos de motivación, intrínseca y extrínseca. Intrínseca viene de un deseo interno, extrínseca viene de factores externos. Si lo ponemos así, ¿cuál crees que es más poderosa? ¿La que es del exterior o la que es del interior? Las dos pueden ser importantes, ojo. Las dos nos funcionan, pero ¿cuál crees que deba ser o si no, más cuál más importante, cuál crees que deba ir primero para que sea algo duradero, algo real y que se mantenga? Porque puedo ir a un curso que me motiven, salgo maravillado, salgo con toda la energía, fui a mi curso el domingo, el lunes llego con toda la motivación de X curso, martes y el miércoles ya bajó y se pierde. La que normalmente nos permite o que tiene mayor duración es la motivación intrínseca en las emociones. Bueno, intrínseca, estoy hablando en general de la motivación. Ahora, en las emociones hay que hablar qué es lo que mueve mis emociones.
Estoy hablando en un panorama general de motivación. Ahora sí, hablando de las emociones, ¿qué es lo que las está moviendo? Lo que te decía, los factores son externos, internos, y aprender a identificar factores externos e internos. Como en la película de las emociones, intensamente, exactamente. Y nos dice Lulu, la uno. Sí, la uno yo creo que es por donde que a veces hay que comenzar hablando en motivación en general. Ahora, hablando de las emociones, lo que te decía, ¿cómo sería una motivación llevado a las emociones interna? Y aquí fíjate que esto se puede combinar un poco con la parte, de hecho, todas tienen una conexión con la autorregulación. Si de repente, a lo mejor en mi día todo fluye bien y de repente ahí tengo un pensamiento y traigo a la mente a, no sé, a un familiar fallecido. ¿Qué movió la emoción? Algo interior. No tiene tanto que ver con un estímulo externo. Los estímulos pueden ser internos, ¿me explico? Y eso es lo que mueve la emoción y eso es algo que es importante identificar. Lo que que está moviendo en este momento la emoción, algo interno o algo externo. ¿Por qué? Si yo ya sé que tengo una cierta reacción que todavía no logro autorregular, que todavía me cuesta trabajo, que no pude hacerlo en autorregulación. A veces, por ejemplo, si la motivación es extrínseca de esta emoción, tal vez me pueda ayudar, si me es posible, cambiar mi entorno. A lo mejor estoy en un entorno que favorece cierto tipo de emociones que ahorita no me están ayudando. ¿Me explico? Como factores estresantes. Te voy a poner un ejemplo para que se entienda esto. Si de por sí, por mi día a día, por mi forma de ser y eso, soy alguien que vive con mucho estrés, más allá de lo natural y de lo saludable, y aparte, dentro de factores, todavía lo motivo con ciertas motivaciones extrínsecas, como antes de dormir me pongo a ver las noticias amarillistas. Ojo, no te digo que no estés informado, pero imagínate que me pongo a ver noticias amarillistas y eso se vuelve algo extrínseco que puedo cambiar en mi entorno para que no disminuir los factores de estrés. Y de los internos, es de esta pregunta, ¿no? De qué es lo que lo está generando, qué ocurre y de dónde está viniendo esta motivación. Bueno, ahora, todo esto también lo llevo a, ¿para qué quieres trabajar la inteligencia emocional? ¿Cómo crees que te va a ayudar? Y ahí ya me voy al otro, dentro de la motivación, a qué te motiva a trabajar en ti. ¿Qué metas, qué objetivos tienes? Y nada más asegúrate que esos objetivos o esas metas sean internas, que no sea porque la gente te dice quién debes de ser o qué debes de hacer, que sea porque tú lo eliges. Sí, a grandes rasgos. Y aquí vamos con los otros dos puntos, empatía y habilidades sociales. Ya vamos cerrando con estos 5 puntos. Para entrar con algunas pequeñas estrategias que nos puedan funcionar. Empatía y habilidades sociales. ¿Por qué es importante la empatía? Nos ayuda a conectar y mejorar nuestras relaciones. La empatía es un factor importante en nuestra vida, porque al final somos seres sociales. Y de verdad, cuando nosotros creamos mayor calidad en nuestras relaciones, cuando tenemos relaciones sanas, por supuesto que eso permea en todas las otras áreas de nuestra vida, en lo laboral, en lo económico, en la salud, en muchas otras cosas. Entonces las relaciones son un punto importante a trabajar. Pregunta, de aquí no sé cuántas personas tomaron el curso o fue el programa de cambio de hábitos y que les puse una rueda de la vida. A ver, no sé si se acuerdan. Si no, se los mando en el grupo. También de cursos gratuitos ya se los he llegado a compartir. Esto de, ¿cómo se llama? De la rueda de la vida. Y dentro de las áreas de la rueda de la vida, que son las que componen o pueden componer al ser humano, que todas son importantes, que hay que mantener en armonía y demás. Hay una que tiene que ver con nuestras relaciones, con familias, si lo quieres llamar, pareja, etcétera, y en general cómo me divierto. Y yo a veces, algo que me he dado cuenta, es que no siempre, pero en muchas ocasiones, cuando se trabajan las relaciones de forma profunda, nos genera un mejor entorno para trabajar las otras áreas. Cuando trabajamos las áreas de forma profunda, a veces nos abren todo un abanico de posibilidades para dar saltos mucho más grandes en las metas de las demás áreas. Entonces, bueno, esto como comentario. ¿Sí me explico? Ahorita, si hay dudas, comentarios, me van avisando, me van diciendo. Ahora, dentro de esto, claves para desarrollar esta cuestión de empatía y también aquí estoy uniendo la parte de habilidades sociales, cosas que nos van a ayudar bastante.
Aprender a escuchar sin interrumpir. Ah, qué difícil es a veces, ¿verdad? Escuchar sin interrumpir. No estar escuchando y estar pensando en cómo voy a debatir, cómo voy a responder ante lo que me está diciendo, sino realmente permitir, dejar que entre la información, poner atención, escuchar sin interrumpir, observar. Dentro de escuchar u observar tiene que ver con el lenguaje no verbal. Recordar que nuestra comunicación no solamente es a través de la parte verbal. Hay que recordar que se divide en tres partes, ¿no? La más baja es lo que se dice en las palabras, la segunda parte es el cómo, lo digo con mis palabras, y la tercera tiene que ver con todo mi cuerpo y demás, el lenguaje proxémico, que tiene que ver la cercanía, el paralenguaje, las palabras que uso, y bueno, ahí se abre mucho nuestro lenguaje, entre el lenguaje verbal y no verbal. Pero este tipo de cosas son importantes. No te estoy pidiendo que te vuelvas experto en estos puntos, pero creo que con lo que hoy sabes, el conocer a las personas, podemos identificar. Esta parte de la empatía y entra en, no necesitas decirme que estás triste para yo saber y verte triste, o saber que algo en ti te está aturdiendo, algo te está generando un caos interno. Realmente tú requieres que la gente te diga con palabras para a lo mejor no tú ponerle la palabra exacta, ¿no? Y no decir, te conozco mejor que tú y esto te está pasando, no. Pero dime si no tienes la capacidad de identificar cuando alguien pasa por caos o cuando alguien tiene una energía alta, se siente alegre y eso. ¿Realmente crees que no tengamos la capacidad? Estoy seguro que sí. ¿Tú crees que no tenemos la capacidad de escuchar y de notar? Es más, ¿no has notado a alguien que cambia su voz por su tono y demás, alguien que está triste, ni siquiera por ver su cuerpo, sino por la llamada y por cómo te contesta? Esa cuestión de estar atentos en nuestras relaciones es importante, porque como lo hemos platicado anteriormente, ¿cuántas veces no huimos a decir cómo nos sentimos? Esta pregunta normal de cuando llegamos con alguien de hola, ¿cómo estás? Que lo hacemos por estar en un automático, por cortesía, y que siempre es bien, 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 o no, en todo su caso mal. Imagínate que en lugar que cambiáramos esas palabras a lo que ahorita me contestaste, ¿no? De entusiasmada, triste, ansiosa, que un dolor físico. O sea, ¿te imaginas que esas palabras de bien y mal que siempre decimos, las cambiáramos por eso? En automático, ¿qué nos abre? Le abrimos un espacio a la otra persona para que comparta sus emociones, pero también yo logro identificar cómo está la otra persona y se abre un espacio de conexión, de relación. Y obviamente esto fortalece cualquier tipo de relación que puede ir desde las relaciones afectivas, desde mi círculo cercano, pero que también esto me puede ayudar hasta en las ventas, en mi trabajo, si doy atención al cliente, o sea, no solamente tiene que ver en la parte de mis relaciones afectivas, sino hasta puede esto llevarse en las relaciones laborales. ¿Sí me explico con esto? Entonces, la empatía es reconocer las emociones en los demás. ¿Por qué lo puse como cuarto punto? Porque ¿cómo voy a reconocer las emociones de las demás si primero no comienzo por lo más básico, que son las mías? Entonces, no es que sea menos importante, pero tal vez, si te das cuenta, creo que antes es importante entender mis emociones, gestionarlas, la cuestión de la motivación intrínseca y posteriormente esto me da más herramientas para poder ser empático con los demás. El poder interpretar esas señales que los demás expresan de forma inconsciente en la mayoría de las veces. Entonces es ponerme en un mismo canal. Con esto te quiero platicar una historia o una situación que alguna vez me platicó un amigo. En un viaje que íbamos ahí en la carretera, este amigo ¿cómo se llama? Es doctor. Él estaba, creo que ya se jubiló, pero estaba en la parte de urgencias allá en Morelia, Michoacán. Y me decía que tenía, creo que un interno que todo el tiempo estaba alegre y que todo el tiempo funcionaba bien y que todo el tiempo con mucha energía, pero que incluso, pues por el área en la que ellos se desarrollaban, cuando iban a notificar que alguien había fallecido, salía con su alegría y con su sonrisa y hablando fuerte para los familiares de no sé quién. Entonces la gente se acercaba de una forma, pues al verlo, no, sentían que no había nada malo y pues resulta que era para notificarles que su familiar había fallecido. Y aquí entendemos un poco también, ¿no? De no hay emociones buenas, malas, formas de estar bien o mal, sino todo depende del contexto. ¿Qué pasó aquí? Que no vamos a juzgar a esta persona desde dónde actuaba o por qué lo hacía,
pero evidentemente algo que hacía falta y que era importante para su labor, que era la empatía. Empatía no es que él se pusiera triste, porque a lo mejor vivían tantas cosas día a día que no es que tenga que estar triste para ponerse igual de triste que los familiares para ser empático. Ser empático es entender a lo mejor cuál es la mejor forma de relacionarse con estas personas, es entender cómo se sienten y a partir de ahí tiene que ver con las habilidades sociales, ¿no? Ya que una vez que entiendo, es el siguiente punto, ¿cómo me voy a relacionar por la emoción en la que está esta persona? Si me explico, no voy a llegar a decirle a alguien que acaba de fallecer su familiar, motivado, alegre y creyendo que todo funciona. ¿Sí me explico con esto? ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Entonces, bueno, esto te lo digo porque platicando con él hablábamos de esto, ¿no? De lo importante que es la inteligencia emocional, por ejemplo, en ese ámbito, de que a lo mejor no era un mal doctor, no era una mala persona, pero evidentemente para poder crecer, para que la gente para lo que él hacía, era importante este punto de la empatía y pues de la inteligencia emocional. ¿Dudas, comentarios? Adelante. Nos vamos bien. Muy bien. Si no hay dudas, continúo. Ahora, dentro de esto vienen las relaciones interpersonales. ¿Qué es lo que te decía? Es identificar la emoción de la otra persona y entonces ahora sí, ya teniendo una base de cómo está la otra persona, cómo genero ese canal y cómo me relaciono con esta persona. Es aprender a adaptarme. Te repito, no es que yo me tenga que sentir así, pero sí es abrir un canal de comunicación. Todo esto es, y si la gente se ofende y no lo toma bien, pues es su problema, porque a mí me enseñaron a ser directo. ¿Tú crees ser directo y decir las cosas tal y como son y eso? ¿Tú crees que es la mejor forma de comunicar 100% de honestidad? O sea, todo el tiempo decir, ¿es una buena forma de relacionarme o no es una buena forma de relacionarme? ¿Y por qué? ¿Tú qué opinas? Con todo lo que hemos platicado, a ver, compárteme. Dime, díganme ahí para saber que todavía siguen aquí conectadas, conectados. Ser directo, ser totalmente, decir las cosas sin filtro, es una forma que crea valor o no crea valor en hablando de nuestras relaciones, para nuestras habilidades sociales, en nuestra inteligencia emocional. Hola Mario. Yo creo Hola, que adelante. bien importante lo que estás diciendo, la empatía, porque quizá para algunas personas una emoción es algo controlable, como lo acabas de decir en el ejemplo, el duelo, ¿no? Eh, Justo el fin de semana me decía una chica que estaba en un funeral que estaba pues muy en shock, ¿no? Ella también es terapeuta y le dije, no, no puedes estar así porque tienes que darle contención a tu familiar y obviamente a las personas que perdieron a su ser querido. O sea, cuando nosotros como terapeutas como que nos contagiamos de esto, entonces ya no hay control de la emoción. Y como yo le decía, vamos a hacer una contención. Cuando vamos a un funeral, vamos a contener. Pero si yo me contagio pues va a ser muy difícil. Esto se pierde cuando el funeral es dentro de tu círculo familiar. Ahí se te olvida todo, porque antes de ser terapeutas, somos seres humanos. Entonces, bien, está aquí la clave para desarrollar la empatía, escuchar sin interrumpir, observar los lenguajes, también la manera en que se expresan, porque a lo mejor las personas dicen, no, no me duele, pero los ves que no dejan de llorar. Entonces dices, a ver, ¿te duele o no te duele? ¿No? Y pues obviamente darle ese respeto a lo que ellos sienten. O sea, lo que sientan es perfecto, porque en el caso de un funeral, en el caso de una persona en un hospital, es súper difícil para una persona tener el control de sus emociones. No así cuando te dicen, oye, me saqué la lotería y me voy a ir a recorrer el mundo.
no, pues qué padrísimo, ¿no? Es bien diferente, pero también se vale observar si en esta alegría también hay un poco de miedo, incertidumbre, y eso nos lo dice el lenguaje no verbal. Gracias, Mario. Gracias a ti, Gina. Y mira, esto me encantó lo que me dijiste. Esta parte, ¿no? Estoy en una postura, por ejemplo, de servicio, como dices, pues obviamente la empatía no es que yo me ponga así, porque como dices, dicen, ¿no? Cuando la emoción sube, la inteligencia baja, lo cual no es malo. Pero como dices, a lo mejor en cierto aspecto la empatía es comprender, no precisamente meterme en la emoción del otro, que son cosas muy distintas. Eso que dijiste me pareció importantísimo. Pero también me encantó eso que nos decía Gina de no, antes que nada somos personas y ante situaciones personales no es que lo vayamos a controlar, ¿no? O sea, primeramente nuestra parte humana. Eso me encantó. Y también es válido en ciertas situaciones, obviamente irlo trabajando, ¿no? Cuando me dé cuenta de eso, de por más que a veces tenga las habilidades, el conocimiento, las herramientas, habrá situaciones que me muestren cosas no sanadas en mí, no trabajadas, aunque no sea una situación mía, pero que me despierten demasiadas cosas. Y bueno, también es válido solamente identificar que a lo mejor en ese momento no puedo apoyar y entender que hay cosas por trabajar, ¿no? Porque creo que eso es totalmente posible. Yo es lo que luego les digo cuando estamos hablando de tarot o cosas así, de, oye, si hay algo que te está conectando a ti y que no lo puedes manejar, pues hazlo consciente, a lo mejor en ese momento ya no eres quien puede apoyar, pero tampoco es totalmente malo, ¿no? Como dentro de nuestra humanidad. Pero me encantó eso que decían. Voy a leer un poquito y ahorita te doy la palabra, Vero. Y voy aquí y ahorita vamos a un punto de eso. Dicen, de lo que hablaba de la comunicación, ¿no? Dicen, sí crea valor, considero que no crea valor porque carece de empatía. Unas personas son muy imprudentes y no les importa ser empáticos. Nos dice Brenda, qué importante eso que comentan, la contención como terapeuta. Pero justo somos seres humanos, ¿cierto? Yo trabajo con niños TEA y la empatía es lo más difícil para ellos y utilizamos una metodología con algunos de ellos que se llama Sunrise Program, que es que ellos capten y cachen las emociones. Les cuesta mucho trabajo. Fíjate qué interesante. Muchas gracias por compartir, Brenda. Y justamente de esta metodología, ¿no? Entonces, y algo que decías, y que también aquí que nos dice Jenny, que nos dice Brenda, ¿no? Entender esta parte de somos seres humanos. Son nuestras emociones, es parte de, y hay herramientas para ir desarrollando esa empatía. Y nada más para cerrar esto, ya te doy la palabra, Vero, de la comunicación directa o así. No, hay un mensaje siempre se puede transmitir de diferentes formas. Parte de trabajar en nuestra inteligencia emocional es aprender a transmitir un mismo mensaje en sus diferentes formas, adaptándolo, o esto a través de la empatía, para el receptor. Hay que recordar que en la comunicación hay tres factores importantes o hay tres elementos, ¿no? Que es, hay un emisor, un mensaje y un receptor. Y entonces, dentro de estos tres, hay muchas combinaciones que se pueden crear. Y en el mensaje podemos encontrar diferentes formas para que llegue, siempre y cuando llegue de la mejor forma, y hacernos responsables de nuestra forma de comunicarnos siempre y cuando haya un receptor, ¿no? Si no hay receptor, y cuando me refiero a no hay receptores, cuando hay personas que están totalmente cerradas, pues bueno, no importa que lo transmites de mil y un formas, no va a llegar. Pero cuando sí hay un receptor, tal vez a veces el problema es encontrar cómo. Y eso podría entrar mucho y esto entra con la empatía y trabajar en nuestras habilidades sociales. Adelante, Vero. No, lo que iba a comentar es justamente lo que acabas de decir, porque yo creo que son dos cosas diferentes, el que uno sea directo o el que uno sea, este, eh, claro, y otra cosa es que sea sin filtro. Yo creo que son dos cosas distintas, porque una cosa es que tú le digas a alguien algo y otra cosa es cómo se lo dices. O sea, yo creo que ahí son dos cosas diferentes. O sea, tú puedes decir las cosas, sí, o sea, lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, pero también hay que checar cómo estás diciendo lo que estás diciendo. O sea, yo creo que son dos cosas diferentes. Yo puedo decir lo que pienso, lo que siento, mi opinión, pero lo puedo decir de una manera incluso respetuosa a decirlo de una manera eh, ofensiva. Porque digo,
No es lo mismo que le diga, oye, eres un tonto, no sabes hacer las cosas, a decirle, oye, mira, creo que aquí te equivocaste, mira, vamos a hacerlo, lo podemos hacer mejor, o mira, aquí hay tal situación, punto, ¿no? A estar incluso emitiendo juicios ofensivos. Entonces yo puedo ser directa, yo puedo ser muy clara, pero a lo mejor con todo el respeto. Entonces no es lo mismo decir las cosas que uno piensa y siente de manera directa a decirlo sin filtro. Es simplemente una opinión. Y, no, y muchas gracias, Vero. Y fíjate que esto es importante, porque incluso yo te decía, el ser directo es bueno o malo, y también yo te diría, no es ni uno ni otro, es nuevamente el contexto, y eso tiene que ver con la empatía. Y te lo voy a poner un ejemplo, algo de lo que luego me gusta hablar mucho en las personalidades, en un contexto de ventas. Hay gente que cuando va a comprar está muy clara y lo que quiero es que le digas tal cual, esto cuesta, esto tiene, y que requiere que seas directo, que seas tajante, que seas hasta el que seas como muy directo y en algunos casos hasta agresivo, puede que te lo agradezcan, pero eso cómo vas a saber con quién sí, con quién no, a través de la empatía, a través de poder identificar cómo se siente la otra persona. Habrá quienes sí primero requieras como irlos guiando, preguntando. O te voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan que hace rato les decía del cómo estás, no? Que llegamos. Imagínate que llega, date la diferencia o nota la diferencia de que pregunte tu pequeño, tu pequeña, ¿cómo estás, papá, mamá, no? Para quienes tienen, para quienes no, pues pensamos en algún sobrino. Y, y a lo mejor, el saberme comunicar, decirle, ser honesto, ¿no? Ser auténtico. Estoy cansado. Ay, fue un día pesado. Estoy un poco molesto, pero no tiene que ver contigo. Fue un día pesado. No creo que sea algo malo. Creo que abre una relación, se abre a la comunicación. Pero no es lo mismo que, ay, estoy cansado y estresado y fastidiado porque mi jefe y porque me van a correr y es que no sé si voy a pagar tu colegiatura y tal, tal, tal. ¿Te das cuenta? Entonces, esta parte que decías también de los filtros es importante. No es que sea bueno o malo, creo que es nuevamente el contexto y cómo, depende del contexto. ¿Y cómo voy a saber eso? Pues pudiendo ser empático con quién estoy comunicando, entender que una misma cuestión la puedo comunicar de diferentes formas, algunas con mayores filtros, otros con menos filtros, todo dependerá de la situación, ¿no? De con quién estoy hablando. Puedo dar una clase de educación sexual poniendo ejemplos que a lo mejor que desde la primaria se debería enseñar, o no sé si incluso educación sexual no tiene que ver precisamente con relaciones, puede ser a lo mejor hasta desde antes de la primaria, desde el kinder, no lo sé, no lo sé. Ahí a quien trabaje en eso me dirá cuándo es el mejor momento. Pero a lo mejor no vas a dar una clase de educación sexual igual para un niño de primaria que si vas con unos de universidad. La finalidad puede ser la misma, la forma de comunicarte puede ser muy distinta, ¿no? Hasta para los ejemplos, la broma, cómo abrir, cómo las palabras que usas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces a eso hablo a eso nos referimos con toda esta parte. Y lo que les decía hace rato, que te pregunté cómo te sentías, nada más eran palabras que a mí no me gusta que utilicemos, se me perdió, de repente divago, una disculpa. Palabras que quitemos de nuestro vocabulario cuando hablamos de emociones sería bien, mal y peor aún, bien mal. Profundicemos más, ¿qué es bien? Porque a lo mejor son un poco subjetivas, ¿qué es mal? Bueno, o bueno, mal, ¿por qué? Y a lo mejor y que eso te lleva a profundizar más. Ok, me siento mal, es una forma de fino, pero ¿por qué? Fíjate que estoy esto y me siento triste y tal, 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 ¿no? O bien, porque esto y me siento motivado, me siento alegre, pero poner de más palabras, poder expresar mucho mejor nuestras emociones de una forma mucho más profunda. Y eso también abre el espacio, te repito, a que las personas lo puedan hacer cuando tenemos comunicaciones que sean más auténticas. Y para que sean auténticas necesita haber esta empatía. ¿Y esto cómo se va a reflejar en nuestra vida y cómo nos va a ayudar? Uf, imagínate lo que te decía. Puede ser desde cómo creo un entorno laboral, ¿no? Cuando estoy en cuestiones de estudio. Desde cómo trato, cómo conecto y cómo resuelvo problemas si me dedico a las ventas o al servicio al cliente o vendo bueno, a las ventas directas de algún producto o de algún servicio en el entorno familiar, con la gente que me importa, con la gente que me relaciono, que requiero día a día y que no nos damos cuenta y que también puede ser importante y que puede mejorar.
Esta gente que te digo que requerimos día a día puede ser desde si usas el transporte público, requieres que alguien lo conduzca, que alguien te dé el servicio y desde ahí puede generar un valor, o desde el conductor que está dado de mí, tener habilidades sociales en lugar de siempre explotar y mentarnos la madre y pelearnos y ya a partir de ahí generar un caos vial, por poner un ejemplo, y tensar una situación. Si me explico, te das cuenta cómo esto eh, se puede reflejar en general en toda nuestra vida y en nuestra calidad de vida, o de nuestra, pues se refleja en nuestra vida y mejora nuestra calidad de la misma. Entonces, esto es hablando un poco de la inteligencia emocional. Te repito, no hay forma específica para trabajarlo, pero hay algunas herramientas breves. Nada de esto sustituye la terapia, aunque sea reiterativo, me parece importante decirlo. ¿Cuál terapia? Pues la que a ti te funciona, la que tú quieras, la que te sientas mejor, sí, la que cree valor, no es que haya bueno o malo, la que cree valor para ti. Pero sí hay pequeñas cosas como diarios emocionales. Esos diarios nos lleva a notar cómo reaccionamos ante cada emoción, cómo convive ciertas emociones con nuestro entorno y a partir de ahí nos permite crear estrategias. Las estrategias siempre van a ser basados en lo que me funciona y lo que no. No agarrar de ejemplo a alguien más. Yo te hablaba lo de correr porque a mí me funcionaba. No sé, hoy incluso esa estrategia ya ha cambiado el día de hoy a mi nuevo estilo de vida. Entonces, también eso es algo que puede ir cambiando, pero eso es que cada uno requerimos ir adaptando y es prueba y error. Pero algo que sí me parece importante y a lo mejor lo que te puede motivar a trabajar en tu inteligencia emocional es, ¿para qué? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? Creo que eso a mí me ayuda en muchos sentidos cuando trabajo desde la parte de estructurar metas, hábitos y demás. Es todo esto, ¿cuál es la motivación? ¿Qué es cómo me veo en 5 años? ¿Qué me está moviendo en mis relaciones, en la parte profesional, en lo económico? ¿Qué me mueve para hacer este trabajo? Si lo hacemos nada más porque creemos que es bueno, porque la gente me dice, porque Mario dice que me va a ayudar, no es una motivación suficiente. Encuentra qué es eso que te va a mover para poder tomar acción. Pues bueno, iré cerrando con esto. Vamos a cerrar un poco con el tema. Lo que te decía, cómo podemos empezar a trabajar en inteligencia emocional en nuestro día a día. Una autoevaluación diaria, creo que es válido. Es una forma de empezar a conectar con nuestras emociones. Identificar patrones, creo que eso es muy válido. Hay gente, por ejemplo, que cuando ante ciertas emociones, ¿qué es lo que hacemos generalmente ante ciertas emociones? Nos aislamos, ¿no? Y a lo mejor es lo que menos valor genera. Cuando nos sentimos aturdidos y eso es aislarnos y dices, bueno, ya noté mis patrones, los empiezo a identificar, cómo los rompo, cómo empiezo a crear estrategias, ahora sí, de regulación emocional y para ir cambiando esos patrones. Y aparte del chequeo diario, hacer un chequeo emocional, ¿no? ¿Cómo estuvo esta semana? Más que de hacer un juicio si fue una buena o una mala semana, si me equivoqué, si lo hice bien, es simplemente hacer consciente cómo fue la semana, cómo la viví, qué pasó. Es una forma simplemente de crear conciencia y a partir de ahí se abren infinidad de posibilidades. Esto es como una pequeña, ya saben que yo soy fan de hacer planes de acción. Los que tomaron lo que les decía del de hábitos, les enseñé de plan de acción y siempre estrategias y eso. Yo sé que en la vida no siempre funciona tan estructurada y eso, pero para mí son como un buen inicio que nos ayuda, ¿no? De escribir una meta o qué vas a trabajar, qué estrategias vas a aplicar y un compromiso personal contigo. Y algo que yo siempre hablo con estos trabajos personales que vamos haciendo es, y siempre reconócete y premiate, que trabajemos más por la premiación que por el castigo. Siempre que queramos hacer un trabajo que sea porque qué voy a ganar y no pensar en qué voy a perder. Encontrar la importancia de cada trabajo que hacemos por lo que puede aportar a mí, no tanto por lo que puedo perder, y te aseguro que la energía cambia totalmente en cuanto a esto. Pues para ir cerrando, ¿alguna conclusión, algo que quieran comentar, algo que quieran decir? Adelante. Vamos a ir cerrando con la sesión del día de hoy. Espero que te hayas llevado algo de valor. No, tal vez no dije algo totalmente innovador, totalmente nuevo que a lo mejor no pudieras pensar, pero a lo mejor es darle estructura, hacernos conscientes. A lo mejor hasta a veces ya conocemos esto y es como nada más recordar, ¿no? Por el momento en el que estamos viviendo ahorita. A veces yo hablo de algunos temas y a lo mejor en 3, 4 meses me cae el 20 y es, no inventes, estaba hablando de esos temas y ahorita ando totalmente perdido, ando en el automático. Pues es parte de, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de estos cursos, como yo te decía, cómo hacer
visibles ciertas situaciones, ciertas cuestiones que creo que son importantes en nuestro día a día, como en este caso es la inteligencia emocional, el tema que elegí para el día de hoy, que te apoye, que nos pueda abrir el contexto para quienes sean nuevos estos temas también y que nos inviten a tomar acción. Por supuesto, siempre pues acude a gente que te pueda ayudar, que tenga la preparación, que sean profesionales, porque como bien te dije, esto simplemente son herramientas, es un apoyo, pero no sustituye el que tú puedas hacer un trabajo de una forma mucho más personalizada con una persona adecuada. Entonces, pues muchas gracias, te agradezco. Adelante, Vero, ya para ir cerrando, quienes quieran comentar, el micrófono en el chat. Bueno, Adelante, Vero. yo quiero comentar que ahorita con esto que estabas diciendo, me acordé del libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ángel Ruiz, en donde, bueno, yo lloré cuando leí ese libro, sobre todo en esa parte en donde dice que somos los jueces más implacables que podamos tener, que puede haber quien nos juzgue, pero que comúnmente los jueces más rudos, más duros, somos nosotros mismos. Y efectivamente es una parte en donde yo me reconocí, porque es cierto, o sea, hay ocasiones en que lo que me podía haber dicho alguien se quedaba corto con lo que yo ya me había dicho. Entonces, ahí la invitación es a que tengamos esa tolerancia con nosotros mismos, en que si nos equivocamos y a lo mejor no alcanzamos una meta, seamos tolerantes y amorosos con nosotros y que nos digamos, va de nuevo, vamos a empezar otra vez, en apapacharnos y en esa parte que decías, ¿no? En premiarnos. Entonces, esta parte me hizo recordar, ¿no? Esta parte del libro de los cuatro acuerdos, que a mí me hizo reconocer esa parte de juez implacable conmigo misma y que me hizo llorar en aquel momento. Yo creo que podemos ser tolerantes con nosotros, ser amorosos y ser alguien que nos podamos apapachar a nosotros. Es, yo creo que es Totalmente. algo muy importante. Para mí fue algo muy importante cuando yo lo leí y bueno, pues es un libro que yo le tengo mucho cariño. Muchas gracias. Gracias. No, sí, totalmente esto que dices llevado a eso del juicio, ¿no? Qué importante. Y sí, totalmente. Yo por eso digo, se los digo a ustedes porque me lo digo a mí, porque muchas veces tampoco lo hago, siendo honesto, y trabajo en ello. Esta parte de la premiación, ¿no? Es algo que recalco, y si recalco tanto es porque también a mí se me olvida en muchas ocasiones, siendo honesto, ¿no? Pero que es algo que podemos ir cambiando. El trabajo, hay que recordar que el trabajo es un proceso. Ante cualquier trabajo yo hablo de caídas, recaídas y no como algo malo. Incluso hasta cuando vamos por una meta, a mí me gusta hablar de fracasos para perderle el miedo a decir cuando fracasamos. Sí, fracasé en este momento ante lo que quería hacer, no me vuelve una persona fracasada ni alguien malo. Hay que perder el miedo a fracasar porque pues, el que único que no fracasa en algo en algún momento es el que no actúa, ¿no? El que no hace. Entonces dicen de no fracasé, aprendí. No, sí fracasé y aprendí gracias a mi fracaso y me levanto y sigo haciendo y entender que todo esto es un proceso, ¿no? Y lo que les decía, a veces esta información no estoy diciendo nada innovador, no estoy diciendo nada, y son conceptos que tenemos grandes exponentes de este tipo de temas, pero simplemente es abrir un espacio para recordar y para trabajar entre nosotros. Muchas gracias, los voy leyendo y nada, les platico algunas cosas que quiero implementar los siguientes días. Gracias. Muy ameno este curso. Agradezco que compartas tus conocimientos. Me cayeron algunos 20. Gracias por compartir. Y sí, eso también, ¿no? Créanme que a veces yo aquí también estoy platicando algo y de repente en la cabeza me van cayendo también 20. Es lo que te digo. A veces te digo cosas y probablemente me las estoy diciendo a mí. Y eso es parte de... eh, Me encantó, me sirve mucho. Gracias por la invitación. Mis emociones. Amigos, la clase, gracias. Excelente. Y sí, recordar, no pelearnos con nuestras emociones, abrazarlas, ¿no? Entender que son parte de nosotros. Cuando estamos rechazando algún tipo de emoción o las emociones, en cierta forma nos estamos rechazando a nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo? Son parte de. Necesitamos, es mi naturaleza, es la única forma de no estar triste, de no estar enojado, pues es no estando vivo y no creo que es lo que busquemos. Entonces es parte de. Ahora, les platico. Eh,
ya tenía rato, creo que este es el primer curso gratuito que doy en modalidad de Zoom en este año. No les voy a decir que cada semana, porque a veces no me da el calendario. Denme un segundo. Ya, perdón. La tos me dejó en general estar casi todo el curso tranquilo. Eh, pero pues bueno, estaré buscando algunos temas para los siguientes cursos, para las siguientes fechas. La próxima semana no tengo ningún curso ni ningún live porque me voy de vacaciones. Entonces esos serán días para mí, para descansar. Ya estoy muy contento, pero sí te platico que yo creo que en lo que me voy a ir de vacaciones, estos 3 días, pues, espero terminar ya la página. Les voy a estar subiendo, así como luego les he subido algunos PDFs de vez en cuando con información y así. Pues igual les voy a compartir un blog donde estaré subiendo de diferentes temas que puedan sumar. Ahí obviamente en la página, seguiré haciendo algunos lives y nada más por una invitación. El 10 de marzo, quien esté interesado, voy a tener el curso de lenguaje corporal, interpretación del lenguaje corporal. O sea, ¿esto para qué te va a servir? Quien le interese, va a ser un curso en línea. Este sí va a tener un costo. La inversión va a ser de 250 pesos, una duración de 3 horas y media aproximadamente. Y pues la idea es obtener herramientas justamente para desarrollar estas habilidades sociales y esta cuestión de la empatía. Como yo te lo enseño, no es desde un manual de tal movimiento significa esto, porque sabemos que no precisamente así funciona. Por sí entender un poco más el contexto a través del movimiento de las personas. Entonces, quien esté interesado, ahí les estaré mandando la información y estaré buscando algunos otros temas para que platiquemos aquí en los cursos gratuitos. Recuerda que no es un grupo que mantenga en un movimiento todo el tiempo el de cursos gratuitos, pero ahí sigo, seguiré subiendo cosas, ¿les parece? Pues ahora sí, por mi parte es todo. Tengan una excelente noche, descansen, dicen gracias. Disfruta tus vacaciones. Ay, sí, la verdad que sí. Y gracias por compartir tus conocimientos, disfruta la vida. Claro que sí, también a ustedes les mando un fuerte abrazo, que descansen, a disfrutar. Y hay momentos aprovechando esto, hay momentos para trabajar en nosotros y hay momentos también para descansar y para disfrutar. Hay momento para todos, siempre y para estar triste y para estar enojado. Hay que entregarnos a cada momento, ¿no? Algunos serán más placenteros, otros no, pero entregarnos a los momentos. Excelente noche y pues descansen. Nos vemos por ahí pronto. Cualquier duda de los cursos y demás, ahí estará en mis redes o me pueden escribir en privado. Excelente noche. Nos vemos. Gracias, gracias. Felices Bye bye. vacaciones. Gracias. Descansen. Nos vemos.